y vamos a indicar aquí la página en donde ustedes van a buscar los ejercicios de lo último que nosotros estábamos haciendo. La página para los ejercicios de esta parte es la 438. Recuerden que el libro es el libro de Stewart, ¿ok? Y ustedes van a hacer los ejercicios que están presentes en el capítulo 6.2. ¿Cuáles ejercicios van a hacer desde el número 1 hasta el número 42? ¿Por qué no damos el total de los ejercicios? No es que no los podamos hacer, sino que no entra dentro de los objetivos y competencias que nosotros tenemos que cumplir. ¿Ok? Entonces vamos a recapitular un minuto atrás, una clase atrás. Nosotros vimos en la clase anterior que podíamos calcular volúmenes y que esos volúmenes nosotros los estábamos calculando cuando se lo aplicábamos a sólidos. Y esos sólidos se obtenían cuando yo hacía una revolución o un cambio, un movimiento alrededor de un eje. Podía hacerlo alrededor del eje X, alrededor del eje Y o alrededor de cualquier otro eje. Para esto nosotros vimos dos métodos. Vimos un método que era el método de disco. Y en el método de disco nosotros utilizamos que el volumen era la integral entre A y B de una función que yo llamaba función de área diferencial de X. Donde el área, en todo caso, de este disco que yo estaba generando por este sólido en revolución, era pi por radio al cuadrado. El otro método que nosotros vimos fue el método de Arandela. E igualmente nosotros teníamos que el volumen era la integral entre A y B de una función de área diferencial de X. Pero como esto era una arandela, nosotros íbamos a tener aquí que el área iba a ser igual a pi por un radio que yo podía llamar radio exterior menos otro radio que yo llamaba radio interior al cuadrado. Si uno lo ve en perspectiva geométricamente con respecto a esto, si yo, por ejemplo, yo decía, bueno, yo tengo por acá la parte de arriba de un disco y tengo por aquí la base del disco y tengo aquí la parte de abajo del disco. Quiere decir que si yo proyecto aquí, este es el piso del disco. Ya teniendo en consideración la distancia que hay desde aquí hasta aquí, era para nosotros el radio, este radio que estaba aquí. Y esta distancia que estaba desde aquí hasta aquí, en todo caso era el delta X, que coincide con el diferencial de X. Si yo multiplico el radio por la altura, eso me da el volumen. En este caso, la cosa era distinta. Porque en este caso yo podía tener, vamos a hacerlo un poquitico más grande, una arandela. Recuerden que estoy haciendo esto aquí a mano y este no tiene un programa para dibujar correctamente. Y lo estoy haciendo lo más específico posible. Quiere decir que aquí tenía una arandela que se podía ver de esta manera. Que en todo caso, si yo esta arandela, yo la llevaba a una expresión como esta, vista desde la parte de arriba, la distancia que hay desde aquí hasta aquí era esta distancia. Y ese era el radio interior.
y la distancia que hay desde aquí hasta afuera, hasta aquí, era esta distancia. Y este era el radio exterior. Y de aquí nosotros utilizábamos esta expresión. Ahora, nosotros vamos a ver otro método que tiene mucha relación con este. Este método se llama cálculo del volumen mediante cascarones cilíndricos. Y lo vamos a subrayar. Fíjense que aquí yo estoy hablando de un disco que es compacto, como quien dice. Y aquí una arandela que tiene una parte o un agujero en el centro. El método de cascarón tiene más o menos la misma estructura. Y la situación es la siguiente. Lo voy a hacer lo mejor posible, ¿ok? Voy a suponer de que yo voy a trazar aquí una línea y aquí voy a trazar otra línea aquí. Ahora, sobre esta línea, yo voy a trazar una punteada aquí, porque voy a hacer una construcción. Vamos a suponer que la construcción la comienzo a hacer aquí. Y la llevo hasta aquí. Y esta la hago aquí. Y ustedes dirán, bueno, ¿y el profesor qué está haciendo? Bueno, ya les voy a explicar. Vamos a suponer que yo trazo una pequeña curvita aquí. Ya va que no se ha activado. Trazo una pequeña curvita aquí para indicar de que esta es la base. Y aquí hago esto. En la parte de arriba, me quedó muy alto, pero no importa. Vamos a suponer que este llegó hasta aquí y hago esto. No importa si lo tenemos que recortar nuevamente. Y hago esto. Y aquí voy a hacer esto que está aquí. Si tenemos que borrar, borramos un poquito. Borramos esta parte de aquí, esta parte de aquí. Y aquí voy a hacer esto. De tal manera que aquí tengo una especie de cascarón. Y aquí voy a hacer esto que tengo aquí. Y vamos a borrar un poquito acá. Si ustedes ven, es como si yo tuviese un cilindro como este que está acá, pero un poco más largo. Y ahora vamos a establecer ciertas distancias. La distancia que va a haber desde aquí, vamos a ponerlo en rojo, desde aquí hasta aquí, yo la voy a llamar radio 1. Y la distancia que hay desde aquí hasta el borde, hasta aquí, yo la ya voy a llamar R2. Pero la distancia que hay desde el punto medio de acá hasta aquí, lo voy a llamar R. Es decir, hasta este borde R1, hasta este borde R2. Y como un promedio de los dos, voy a llamar a este R. El ancho de todo esto que está aquí, que lo voy a colocar en verde, la distancia que hay desde aquí hasta aquí, la voy a llamar yo delta R, porque es una variación de radio. Y la altura que va a haber desde aquí hasta aquí, la voy a llamar yo H. Entonces tengo una distancia que es desde aquí hasta aquí, que es el radio 1. Una distancia de aquí hasta aquí, que es el radio 2. Una distancia desde aquí hasta aquí, que es un radio medio. Una variación del delta R y una altura. Ya cuando tengo yo todo esto claro,
yo puedo establecer que el volumen de este sólido va a ser igual a un volumen 2 restándole un volumen 1. Es decir, que yo puedo tener el volumen de todo, le quito el volumen de lo de adentro y me da este volumen. Si yo hago las cuentas de este volumen, de este sólido, que es hueco aquí en el centro, por supuesto, aquí me falta la parte de atrás de esto, ¿no? Vamos a ponerlo correctamente. Una parte de atrás aquí que iría por aquí. Quiere decir que esto es pi por radio 2 al cuadrado, multiplicado por h, la misma altura, menos pi por radio 1 al cuadrado, multiplicado por h. ¿Por qué? Porque el h es común. De aquí yo puedo sacar factor común pi que multiplica a R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Y ustedes dicen, profesor, ¿y h? Lo pongo al final. Quiere decir que aquí este volumen me da como resultado esta expresión. Pero si ustedes ven aquí, esto es diferencia de cuadrados, que lo puedo escribir como R2 más R1 multiplicado por R2 menos R1. Y todo eso multiplicado por H. Ahora, si yo tomo el volumen y lo multiplico por 2, y yo divido R2 más R1 y lo divido por 2, es como si no pasara nada. Aquí me queda R2 menos R1 y aquí H. Ahora, este valor que está aquí, R2 más R1 entre 2, es precisamente este punto que tengo yo acá, que es el punto medio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí el volumen, yo lo puedo escribir como 2 por pi, este R1 más R2 sobre 2, que sería este valor medio, que sería R, multiplicado por H. Y si yo tengo R2 menos R1, eso va a coincidir exactamente aquí con el delta X que tengo acá. Porque si yo a todo R2 le quito R1, lo que me queda es este pedacito. Entonces aquí esto me quedaría que es delta R. Y esta es la forma de calcular el volumen de este cilindro que yo tengo acá. ¿Ok? Ahora, todo el mundo sabe, por un poco de geometría, que esto es la longitud de una circunferencia. Que esto que está acá es la altura. Y que esto que está acá es el espesor. Circunferencia, altura, que es esto. Esta es la circunferencia y este es el espesor. ¿Qué indica esto entonces? Que yo puedo aquí formalizar. Ahora, nosotros tendríamos que tratar de hacer una construcción de esto como un poco más elaborada para que se pudiera observar. Y la situación sería la siguiente. Resulta que yo tengo este cilindro. Si yo corto el cilindro por la mitad, desde arriba hasta abajo, yo lo puedo extender. Entonces, cortando el cilindro, se puede obtener dos puntos. Vamos a tomar otra hoja en la pizarra y hacer la construcción geométrica de esto. Si yo corto el cilindro, que lo tenemos aquí en azul, yo lo que voy a obtener aquí es la siguiente figura. Lo corto, lo extiendo, y aquí tengo yo el espesor
de ese cilindro. Lo que hice fue que lo corté y lo extendí. ¿Ok? Lo corté por aquí y lo extendí. Ahora, si yo quiero saber cuánto vale esto desde aquí hasta aquí, eso vale precisamente 2pi por x, que sería el radio. Y si yo quiero saber cuánto vale esto aquí, esto sería la altura, que sería la función f de x. Y si yo quiero saber cuánto vale esto desde aquí hasta aquí, esto sería el espesor, el delta x. Es como si yo les dijera a ustedes que yo tengo un cilindro, este que está aquí, y yo lo corto, y cuando yo lo corto lo extiendo y se me queda de esta manera. Entonces aquí voy a obtener yo que en todo caso el volumen va a ser igual a la integral entre A y B, que es el intervalo donde se está moviendo X, que es el radio. Y esto va a ser el radio de rotación. ¿Ok? Todo esto multiplicado por 2pi por X, que sería para nuestro caso el área, multiplicado por la función, que es la altura, y multiplicado por el diferencial de X, que es el espesor. Entonces, el área por la altura por el espesor me va a dar a mí como resultado el volumen. Recuerden que X va a pertenecer al intervalo que está comprendido entre A y B. Y esta es la forma de poder describir nosotros cómo encontramos el volumen de esa figura. Algunos de ustedes dirían, profesor, ¿y cómo sería eso si uno lo lleva a un sistema referencial? Si yo lo llevo a un sistema referencial es como si yo les dijera a ustedes, yo tengo aquí el eje X y yo tengo aquí el eje Y. Defino aquí el eje Y y defino aquí el eje X. Yo voy a tratar de hacer una circunferencia, pero después le voy a borrar ciertos aspectos que no me importan. No importa si lo ponemos... No me va a servir este. Vamos a ver de qué manera lo podemos hacer. Voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, un punto aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un punto aquí. Y aquí yo voy a tratar de dibujar una circunferencia que esté centrada aquí. Y ahora voy a escoger un valor un poquito más acá y otro valor un poquito más acá. Y voy a trazar el borde del cilindro. ¿Ok? Y aquí voy a trazar hacia abajo. Este sí lo podemos hacer con una línea recta. Y aquí lo podemos hacer con otra línea recta. Y aquí voy a trazar la base del cilindro, que es esta que está aquí. Un poco fea, pero ¿qué les puedo decir? Aquí voy a poner un punto y aquí voy a poner un punto. Y como esto está por dentro, yo lo voy a trazar de forma punteada. Y este aquí de forma punteada. Y por supuesto, esto que es también aquí punteado. Ya casi lo tengo listo. Lo único que me falta es dibujar la parte de atrás, que sería aproximadamente esto, y dibujar la parte del frente, que sería aproximadamente esto. Si ustedes ven, este es el cilindro que yo corté y extendí. Entonces, observen un minuto aquí los valores que yo voy a colocar. La distancia que hay desde aquí hasta aquí, esta distancia, es la distancia f de x, porque es la altura de la función.
La distancia que hay desde el punto medio de acá hasta aquí, esta distancia, que yo la voy a marcar con una flechita, va a ser X, va a ser mi eje de rotación. Y desde aquí hasta aquí, esta abertura que yo tengo aquí, ese es el delta X. Entonces aquí tengo la altura, el espesor y el radio de rotación. Cuando yo corto esto y yo lo extiendo aquí, me queda esta figura. Entonces ya con esto nosotros podemos hacer un ejemplo y decir, por ejemplo, determinar el volumen del sólido que se obtiene cuando giramos alrededor del eje Y, la región limitada por Y igual 2x al cuadrado menos x al cubo y la recta igual a 0. Es decir, tengo esta curva, tengo esta recta y la voy a rotar alrededor del eje Y. Entonces muchos de ustedes dirán, profesor, ¿cómo sería esto? Vamos a irnos como siempre aquí a nuestro amigo Teodoro. Lo primero que voy a graficar es la función. Pero antes de graficar la función, si nosotros observamos aquí, yo tengo que esto está limitado por esta gráfica e I igual a 0. Entonces yo puedo decir aquí solución y antes de ponerme a graficar yo digo, si I es igual a 0 y lo sustituyo aquí, entonces 0 es igual a 2x al cuadrado menos x al cubo. Aquí yo puedo factorizar. Y cuando yo factorizo, 0 es igual a x al cuadrado que multiplica a 2 menos x. ¿Por qué? Porque x cuadrado por 2 me da 2x cuadrado y x al cuadrado por x me queda x al cubo. Quiere decir que esto que está aquí, que yo lo estoy encerrando en esta nubecita naranja, tiene dos soluciones. Una primera solución cuando x vale 0 aquí y otra segunda solución cuando x vale 2. Ya con esto que tengo yo aquí, quiere decir que la variación de x va a estar comprendida entre 0 y 2. Entonces, aquí es donde yo tengo que graficar la función. Ya teniendo eso claro, yo me voy aquí y digo, sí. Cojo condición entonces. Condición, 0 menor o igual que x y menor o igual que 2. Y en entonces voy a colocar la función que me están dando que vale 2x al cuadrado y a eso yo le restaba x elevado a la 3. Y si ustedes ven, aquí me está dando esta función. Voy a quitar esta etiqueta. Es decir, que esta función que está aquí, yo la tengo que rotar en torno al eje Y. Ya no tengo que hacer nada más porque aquí ya está comprendida la intersección de la gráfica de esta función cuando Y vale 0. ¿Ok? Ahora yo voy a tomar esta gráfica y me la voy a llevar
Vamos a hacerla un poquito más grande para que quede bien. Yo voy a tomar esta gráfica y me la voy a llevar para acá. Como ya no me queda más espacio, tomo otra hoja y la ponemos aquí abajo. Resulta, acontece que yo tengo que rotar esto así, en este torno. Cuando yo lo estoy rotando en este sentido, aquí se va a formar un cilindro. Vamos a suponer que el cilindro se forma desde aquí hasta aquí. Y ustedes dirán, ¿y eso cómo es, profesor? Claro, porque yo voy a empezar a construir este y este son las paredes del cilindro, ¿cierto? Porque yo estoy rotando para este lado. Es como si yo le dijera a ustedes de forma simétrica acá que yo quiero la simetría axial de esta curva con respecto a este. Y fíjense lo que se forma. Entonces aquí yo voy a construir el cilindro con el cual yo voy a trabajar. Lo puedo hacer con este o simplemente yo ya me pongo a trabajar porque sé que aquí de este lado va a estar la figura simétrica que yo tengo acá. Quiere decir que aquí se está formando el cilindro, que sería como decir este que tengo yo acá. Yo voy a buscar un punto aquí y un punto acá. Y vamos a comenzar a hacer proyecciones. Y voy a hacer una proyección aquí, que la voy a dejar aquí, y otra proyección aquí. Quiere decir que aquí, en esta figura, se forma esto. Y la parte de atrás se forma así. Y esta parte que está aquí, se forma así. Y aquí se forma esto. No me quedó muy bien aquí, pero ahí vamos. Y aquí se forma esto. Ahora vamos a establecer nosotros los radios de rotación. Resulta que el radio de rotación va a estar descrito, y pongan mucha atención. Voy a trazar la mitad de la línea aquí. Quiere decir que el radio de rotación va a estar aquí. Este es mi radio de rotación. Y todo esto va a ser la altura, que es mi función. Y desde aquí hasta aquí, este va a ser mi delta X. La función yo la tengo, porque la función f de x vale precisamente 2x a la 2 menos x elevado a la 3. Y desde aquí hasta aquí, esto representa mi radio de rotación. Y como ese es mi radio de rotación, entonces yo puedo establecer que el volumen va a ser igual a la integral entre 0 y 2, que fue lo que me dio la intersección de y igual 0 con la curva, que lo tengo descrito acá. ¿De quién? De 2pi por x. ¿Quién es x? El radio de rotación. La distancia que hay desde aquí hasta aquí para generar este cilindro. Y todo esto lo voy a multiplicar por la función que es la altura, que vale 2x a la 2 menos x a la 3. Y multiplicado por el espesor que coincide con el diferencial de x. Yo puedo sacar aquí factor común 2pi y me queda la integral entre 0 y 2 de 2x cuadrado por x, 2x al cubo. X al cubo por x, x elevado a la 4. Y todo esto diferencial de x. Si ustedes ven, aquí yo puedo decir entonces que el volumen va a ser igual. Integrando aquí con regla de la potencia, 2pi factor común. Y me queda 2x a la 4 sobre 4. Menos x a la 5 sobre 5. Y todo esto evaluado entre x igual 0, que es el límite inferior,
y x igual a 2, que es el límite superior. Me queda que es 2pi. En x igual 0 no voy a evaluar, porque como es un polinomio incompleto, esto se cancela. Al simplificar aquí lo que me queda es un medio. Y aquí me queda 2 elevado a la 4. Y aquí me queda 2 elevado a la 5. Todo esto sobre 5. Indudablemente que ya el cálculo final me queda 2pi que va a multiplicar 2 elevado a la 4. Eso es 2 por 2, 4 por 2, 8, 16. Entre 2 me da 8. Menos 2 elevado a la 5, que eso es 32 quintos. ¿Ok? Puedo quitar los corchetes ya, escribir paréntesis, y al multiplicar 5 por 8 es 40. ¿Cierto? Y si a 40 yo le quito 32, me queda 8. Y si a 8 lo multiplico por 2, me da 16pi, todo dividido entre 5. Unidades cúbicas de volumen. Y esta es la respuesta. ¿Qué quiere decir? Que si yo esta curva restringida con la recta igual 0 lo roto en torno al eje Y, se forma este cilindro hueco. Y ese cilindro hueco tiene este volumen. Por supuesto que aquí está como la forma simétrica en la cual él se va a mover. Uno pudiera reconsiderar para tomar una pequeña construcción de él y colocarla también aquí, para tener uno un referencial. Pero no solo eso, sino que yo les mostré a ustedes que pueden activar 3 dimensiones, y aquí está la figura, mírenla. Pero resulta que ustedes la van a rotar en torno al eje Y. El eje Y es el eje verde que está acá. Voy a quitar el plano y vamos a rotar en torno a esto. ¿Cuál era el proceso? Nos poníamos encima de la curva en R2. Perdón, este punto hay que quitarlo. Nos poníamos en la curva en R2 aquí. Y buscábamos y metíamos un deslizador aquí. El deslizador lo escogíamos como un ángulo. El ángulo va a ser alfa. Y le decía, ok. Ahora nos poníamos acá, nos íbamos a la parte de simetría especular y le decía que necesitaba una rotación axial. Entonces yo voy a rotar esta figura en función del eje Y, y aquí yo buscaba en ABC el ángulo alfa. Y le decía, ok, si nosotros observamos, aquí se puede ver la figura que se está moviendo. Voy a quitar el reflejo y miren, aquí se ve, la figura está aquí y comienza a moverse, a moverse, a moverse, llega aquí, sigue abajo y me genera el sólido. Para que se pueda generar el sólido, uno se va arriba, selecciona la curva de movimiento y le dice que me deje el rastro. Le vuelve a dar play y aquí comienza a generar al sólido que estoy buscando. Llega a 360 y se devuelve para hacer la construcción completa. Cuando haga la construcción completa, paramos. Me voy aquí y le dice, ay, perdón, disculpen. Ya va, que pasó algo aquí que no sé qué fue lo que pasó. Vamos a decirle aquí que me dé el rastro. Bueno, ahí tengo la figura. No sé por qué se me borra. Sin embargo, la podemos seguir generando.
Vamos a parar aquí y vamos a moverla. Yo creo que aquí se ve, fíjense. Se ve como si fuera un sombrerito. Mírenlo. Vamos a la figura. Vamos a cambiarle los colores. Vamos a ponerle un color más suave. Este que está aquí. Y le volvemos a dar play. Esto es para que ustedes vean cómo se está formando. Miren, el sombrerito, mírenlo. ¿Ah? Lo podemos parar aquí. Y podemos hacer un pequeño recorte de la figura para que ustedes tengan el referencial del volumen que estamos calculando. Y aquí lo tenemos. Entonces fíjense que cuando yo roto esto, aquí queda un hueco, ¿cierto? Lo que es que aquí está como quien dice, fíjense, al revés, ¿no? Tendría que cambiarlo, pero eso no importa, aquí está. Tendría que decirle así. Yo creo que así se ve mejor. Esta es la parte de arriba. Bueno, y ahí tienen suficientes ejemplos para que ustedes se den cuenta qué es lo que pasa. Vamos a continuar con el mismo ejemplo. Sin embargo, para los que están presentes, nuevamente la pregunta, ¿hay alguna duda sobre el desarrollo? Jóvenes, espero respuesta. ¿Va claro? Todo claro, profe, por mi parte. Ok, Sí, profe. Sí, profe. perfecto. Entonces continuemos. Vamos a suponer que ahora a mí me dan otro ejemplo y me dicen determinar el volumen del sólido generado al rotar en torno al eje y la región y igual a x y igual a x al cuadrado. Es decir, tengo una recta y tengo una parábola. Ya este problema lo habíamos hecho nosotros por el método de Arandela. Pero resulta que hay problemas que también se pueden hacer por este método que yo estoy haciendo en el problema. Recuerden que si y es igual a x y y es igual a x al cuadrado, eso implica que x es igual a x al cuadrado, de donde x al cuadrado menos x es igual a 0. Sacando factor común me queda x menos 1 igual a 0. Y de aquí yo obtenía que x era igual a 0 y que x era igual a 1. Y esto iban a representar los dos valores para los cuales x estaba variando, entre 0 y 1. Es decir, que esa era la intersección de la figura. Voy a quitar esto, que no me hace falta. Y voy a quitar esto. Y vamos a quitar el deslizado. Resulta que nosotros ya habíamos hecho la figura. Pero nuevamente la vamos a describir. Voy a escribir yo por acá, sí. Y voy a escoger condición entonces.
Ya sabemos que X está variando entre 0 y 1. Entonces yo digo acá, me voy aquí, y digo 0 menor o igual que X menor o igual que 1. Entonces, Y es igual a X. Y tenía esta recta. De igual forma, yo volví a escoger aquí sí. Escojo condición entonces y digo 0 es menor o igual que X menor o igual que 1. Entonces la función era la parábola. Y me quedaba este. Si ustedes ven, yo tengo esta relación aquí. Voy a quitar estas dos etiquetas que no me hacen falta. Pero resulta que esta expresión me están diciendo a mí, rótela en torno al eje Y. Entonces yo me voy acá y digo, yo quiero una simetría axial de la recta respecto del eje X y de esta curva respecto del eje, perdón, del eje Y. Y obtengo esto que está acá. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y para qué está haciendo esto? Les voy a explicar por qué. Vamos a ponerlo, perdón. Vamos a ponerlo para acá. Voy a quitar esta etiqueta y esta etiqueta porque no me hacen falta. Y voy a recortar esta figura. Y la voy a poner aquí. Entonces aquí vamos a construir nosotros el cilindro de rotación. Entonces algunos de ustedes dirían, profesor, ¿y dónde lo vamos a escoger? Vamos a suponer que algunos de ustedes dicen, lo voy a hacer en color naranja. ¿Ok? Lo voy a hacer en color naranja. Entonces, aquí va a haber un radio exterior y aquí va a haber un radio interior. Entonces yo voy a escoger este pequeño cilindro, miren aquí. Y voy a escoger este pequeño cilindro. No importa que se salga un poquito. ¿Ok? Si quieren, la parte de abajo la hacen un poquito más gruesa. Vamos a hacerlo hasta aquí. Y este hasta aquí. Resulta que si yo muevo esto para acá, se genera el mismo cilindro aquí. Es como si yo hiciera el simétrico. Para acá. Para acá. Y para acá. Entonces usted dice, quiere decir, ya con esto, porque resulta que aquí, miren, solo voy a trazar un pedacito para que se den cuenta. Aquí se va a mover el cilindro, miren. Pero esta parte no me interesa. Me interesa este cilindro que está aquí. Entonces yo vengo y les voy a preguntar a ustedes, ¿cuánto vale la altura del cascarón esto? Puede decir altura del cilindro. Resulta que la función de arriba es y igual a x. Y la función de abajo es y igual a x cuadrado. Quiere decir que la altura desde aquí hasta aquí vale precisamente x menos x al cuadrado. Aquí lo tengo. Desde aquí hasta aquí. Ahora, desde aquí hasta aquí, yo sé que ese es el delta x. Lo que me falta es el radio de rotación. Y resulta que el radio de rotación yo lo tomo en el punto medio de estos dos. Es decir, desde aquí hasta aquí. Este es mi radio medio de rotación. Ya cuando yo tengo esto, ya puedo formalizar y decir que el volumen va a ser igual a la integral entre 0 y 1. Esos fueron los valores que me dieron aquí. De 2pi
por el radio de rotación. Y el radio de rotación es X, porque es la distancia que hay entre las dos figuras y lo que se va a mover, que se está moviendo aquí. Multiplicado por la altura, que es la función, el f de x, y eso vale x menos x al cuadrado, es este que está aquí. Multiplicado por el espesor, y eso es delta x. De aquí yo puedo sacar 2pi hacia afuera, y digo la integral entre 0 y 1 de x por 1 es x cuadrado, y x por x cuadrado es x al cubo. Y yo calculo esa integral. Tomamos otra hoja y me va a quedar que el volumen es igual a 2 por pi integral, perdón, vamos a integrar x a la 3 partido en 3, x a la 4 sobre 4. Y todo esto evaluado entre x igual a 0, que es mi límite inferior, y x igual a 1, que es mi límite superior. En 0, como es incompleto, me da 0. Lo evalúo solo en 1. Quiere decir que me queda 2pi que multiplica a 1/3 menos 1/4. Finalmente me va a quedar que el volumen es 2pi, 1/3 menos 1/4. 4 por 1 es 4, 3 por 1 es 3, 4 menos 1 es 4 menos 3 es 1, me queda 1 sobre 12. Y si yo simplifico, finalmente me va a quedar que el volumen es igual a pi sextos de unidades cúbicas de volumen. Y esta es la respuesta. ¿Ok? Por supuesto que nosotros podemos verificar ese cálculo, porque yo me puedo ir aquí a análisis, le digo integrar, voy a escribir la expresión. La expresión es 2 que multiplica a porcentaje pi, y todo esto va a multiplicar, abro un paréntesis, ¿cierto? Y dentro del paréntesis tengo x elevado al cuadrado menos x elevado al cubo. La integral es una integral definida que es entre 0 y 1, yo le digo aceptar. Y fíjense que el resultado es pi sexto. Si yo quiero que este programa me dé la simbología correcta, yo escribo apóstrofe, escojo el resto, me voy al final, quito el punto y coma, igual, y eso lo hemos repetido muchas veces. Le digo control enter, y aquí tengo el resultado con la integral plasmada. Copiamos todas las instrucciones y verificamos que el resultado es pi sexto. Y lo colocamos aquí. Entonces aquí tienen la instrucción para que ustedes lo hagan, indudablemente mostrando la integral, los límites de integración y su resultado. Lo único que me falta es el sólido. Pero para el sólido nos vamos aquí a GeoGebra. Voy a quitar el reflejo y voy a trabajar solo con la gráfica. Recuerden que tenemos que meter un deslizador con ángulo. Escogemos ángulo. Recuerden que pueden cambiarle el nombre. Le dicen OK. Se van aquí, activan 3 dimensiones y aquí se puede ver la figura, mírenla. Aquí está la figura. Entonces la vamos a rotar en torno al eje Y, que es el que está en verde. Me voy aquí, a donde dice simetría especular, escojo rotación axial. Voy a mover la recta respecto del eje Y, sentido horario, y en ángulo tengo que escribir el ángulo que yo tengo en aquí, que es alfa, en el alfabeto griego. Luego escojo la parábola y la voy a mover en torno al eje Y. Me voy a ángulo, me voy al alfabeto griego y escribo alfa. Si ustedes ven, yo puedo generar aquí la figura, miren. Fíjense que ahí se está yendo la figura. Vamos a ponerla un poquitico más grande. Mírenla. Ustedes dicen, profesor, pero no se ve la punta. No, porque no alcanza la gráfica.
Es decir, GeoGebra no me alcanza hasta aquí. Pero si yo lo pongo más pequeño, sí se ve la punta y la punta. Bueno, parece que hay uno que me está dando una rotación hacia el lado y otro hacia otro. Pero eso se puede arreglar. Podemos parar allí y decirle que a este me le dé el rastro y a este también me le dé el rastro. Y le decimos play. Entonces aquí me comienza a generar a la figura. Vamos a ponernos aquí. Vamos a decirle que, bueno, los ángulos no están bien descritos. A lo mejor lo tomé uno incremento y otro no incremento, pero eso no tiene mayor relevancia, porque lo importante aquí es que nosotros veamos de que la figura me esté dando, vamos a parar este aquí que no me está dando el rastro. Bueno, no importa, ahí se está viendo la figura. Mírenlo. Me está generando la de adentro, pero la de afuera no. ¿Por qué? Porque no le di que me dé el rastro. Yo creo que se puede visualizar así, ¿eh? La vamos a dejar como ejemplo de esta manera para que se pueda visualizar. Y lo pongamos aquí. ¿Ok? Esta es la de afuera de la parábola y la recta va generando esta figura. Vamos a hacer otro problema. Supongamos que ahora a mí me dicen, mediante el método de cascarón cilíndrico, encontrar el volumen del sólido de la región generada por la rotación de I igual a la raíz de X con X que pertenece a 0,1. Alrededor del eje X. Escribimos solución. Bueno, resulta que vamos a quitar esto que no nos hace falta. Vamos a quitar algunas cosas acá. Y resulta que a mí me están dando la función y igual a la raíz de X en torno al eje X, pero utilizando el método de cascarón. Entonces yo me voy aquí y escribo sí. Condición entonces. En condición ya saben, nos vamos al 1, 2, 3 y decimos 0 menor o igual que X menor o igual que 1. Y saltamos y escribimos la función, que en todo caso la función vale la raíz de X. Vamos a quitar esto. Y aquí tenemos la función.
Pero resulta y acontece que yo tengo que rotar esto en torno al eje Y. Es decir, que si yo le doy a esto una simetría axial, esto lo voy a rotar en torno a esto. Me genera esta figura. Y me está diciendo que utilice el método de cascarón. Entonces yo voy a coger esta figura y me la voy a llevar para acá. Si nosotros esta expresión la vamos a rotar aquí y está comprendido entre 0 y 1, resulta que la figura llega hasta aquí. Y yo voy a escoger en esta expresión el cilindro aquí. Miren cómo lo voy a escoger. Este es mi cilindro. Y yo sé que desde la mitad que aquí hasta aquí abajo, medido desde aquí hasta la mitad de esto, ese es mi eje de rotación. Y lo voy a anotar aquí. Y 2 igual al eje de rotación. Este I. Porque es desde la mitad hasta aquí. Cuando esto se mueve así, me está generando un cascarón. Aquí un cilindro con cascarón. Y este es el I. Vamos a escribirlo bien que no se ve bien. Este es el I. Desde aquí hasta aquí esto mide I. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque yo lo proyecto aquí en torno al eje I. Esto vale cualquier I. ¿Por qué cualquier I? Porque lo pude haber escogido más arriba o más abajo. Ahora, de lo que sí estamos claros nosotros acá, de que este es el eje de rotación. Ese es el radio del cascarón, si ustedes prefieren decirlo aquí. Ahora, ¿cuánto vale la función aquí? Aquí, esta. Entonces uno dice, bueno, profesor, ahí tengo que ir yo con mucho cuidado, porque yo sé que desde aquí hasta aquí, eso vale 1. Miren. Pero desde aquí hasta aquí, eso vale cualquier valor de la función. Si yo sé que I es igual a la raíz de X y yo despejo X, X es igual a I elevado al cuadrado. Porque al elevar al cuadrado ambos miembros me queda este cuadrado y este X. Ahora, voy a volverlo a repetir. Desde aquí hasta aquí, esto vale 1. Desde aquí hasta aquí, esto vale X. Quiere decir que todo lo que está aquí vale 1 menos X. 1 menos X. ¿Pero X vale qué? Y al cuadrado. Quiere decir que esto que está aquí es la altura de esto que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Desde aquí, voy a volver a repetir, desde aquí hasta aquí vale la curva. Y la curva yo la despejé. Desde aquí hasta aquí, eso vale 1. Si yo a 1 le quito X, me queda este pedacito. Y ese pedacito es la altura de esta expresión que tengo yo aquí. Ahora, ¿cuánto vale el espesor de esto? Como está proyectado en el eje Y, eso vale delta I. Ya teniendo todo eso claro, yo puedo decir entonces ahora que el volumen va a ser igual a la integral. Como voy a trabajar ahora en el diferencial de I va desde 0 hasta 1. De 2pi por el radio de rotación. Y el radio de rotación es I. Porque desde aquí hasta aquí, como yo estoy rotando ahora así, esto vale I. Este es el radio de rotación.
Y todo esto multiplicado por la altura de la función que va desde aquí hasta aquí, que vale 1 menos i al cuadrado. Y todo eso multiplicado ¿por qué? Por el diferencial de i. Si sacamos la cuenta, esto me queda que es la integral de i menos i elevado a la 3. Y todo esto diferencial de i entre 0 y 1. Así que me queda que el volumen va a ser igual a 2pi. Cuando yo integro aquí me queda i al cuadrado sobre 2. Cuando yo integro aquí me queda i a la 4 sobre 4. Y todo esto lo voy a evaluar entre 0 y 1. En 0 es 0 y en 1 es 1 medio menos 1 cuarto. Entonces me queda que es 2pi, 1 medio menos 1 cuarto es 1 medio. Déjenme ver. Perdón. 1 medio menos 1 cuarto es 1 cuarto. Así que el volumen es igual a pi medio unidades cúbicas de volumen. Si yo me voy aquí y vamos a hacer los cálculos, yo me voy a análisis, le digo integrar. Aquí yo voy a escribir la expresión que es 2 que multiplica a porcentaje pi. Y todo eso va a multiplicar ahí. Y todo eso va a multiplicar entre paréntesis a i menos i elevado a la 3. La variable la cambio y le digo que es i. La integral definida entre 0 y 1 le digo aceptar. Vamos a ver en qué me equivoqué. Aquí. Aquí era menos i al cubo. Que me equivoqué. 2 por pi. El otro i es al cuadrado. 1 este es al cuadrado, ¿cierto? Este es al cuadrado. Le digo control enter y ahí está. Gracias, joven. Menos mal que usted tiene mejor vista que yo. Control C. Nos vamos al final. Igual, control V. Y le decimos turum. Y aquí yo tengo la expresión tal cual como la tenemos allá. Copiamos. Nos lo llevamos. Y lo ponemos aquí. Y fíjense que esta integral es la misma integral que yo tengo aquí. Lo que pasa es que al multiplicar i por 1 me da i. Y i por i al cuadrado es i al cubo. Recuerden que este i desde aquí hasta aquí representa el eje de rotación. ¿Ok? Si yo quiero hacer mi figura, voy a quitar el reflejo. Y, perdón, vamos a quitar esto. Activamos 3 dimensiones. Tenemos que meter el deslizador primero. Y aquí vamos a rotar esto en torno al eje Y, que el eje Y ahora, perdón, el eje X es el rojo. Entonces yo le digo acá en esta expresión, en simetría especular, me voy a rotación axial, voy a rotar esto en torno al eje X. Y aquí donde dice ángulo, tengo que escribirlo en el griego como... No, tengo que quitar esto. Tengo que activar aquí y buscar el ángulo del faro. Le vamos a decir sentido horario y le decimos OK. Y le decimos play. Y aquí me está generando la figura rotando alrededor del eje X, perdón. ¿Okay? Recuerden que para que se vea el sólido, ustedes se van aquí y le dicen que le muestren el rastro. Y aquí me va generando la figura. Nosotros lo que estamos calculando es el volumen de todo el sólido que se está generando aquí.
¿Ok? Vamos a poner un poquito más para acá. Vamos a moverlo. Yo creo que aquí se ve bien. Y le damos play. Ustedes le pueden cambiar la perspectiva a esto. Lo pueden dejar allí. Y se lo llevan y lo colocan aquí abajo. Y estamos calculando el volumen de dicho sólido utilizando Casperón. Vamos a parar esto. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora vamos a determinar el volumen. Voy a abreviar un poquito. Alrededor de la recta x igual a 2 de la región limitada, que la llamamos R, por i igual a x menos x al cuadrado e i igual a 0. ¿Ok? Entonces, por supuesto, por el método de cascarón cilíndrico. Fíjense acá, voy a escribir solución. Si yo igualo estas dos expresiones, me va a quedar que x menos x al cuadrado es igual a 0. De donde x factoriza 1 menos x, de donde yo obtengo x igual a 0 y x igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que x va a pertenecer al intervalo que comienza entre 0 y 1. Ahora, resulta que yo tengo que rotar esta figura en función de la recta x igual a 2. Entonces, esta es mi región de integración, perdón, mi variación. Este es el eje de rotación y esta es la función con la cual yo voy a trabajar. Nos vamos acá, vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar aquí el deslizador y vamos a graficar la función. Ya sabemos que la función está variando entre 0 y 1 y es x menos x cuadrado. Entonces yo me voy aquí y le digo sí. Condición entonces, 0 menor o igual que x menor o igual que 1. Y en entonces voy a graficar, dijimos que era ¿cuánto? X menos x cuadrado. X menos x al cuadrado. Y aquí tengo la función. Voy a quitar esta etiqueta que a mí me molestan tantas etiquetas. Y aquí tengo la función. Pero eso yo lo tengo que rotar en torno al eje o la recta x igual a 2. Entonces nosotros vamos a colocar aquí x igual a 2. Y aquí la tengo. Para que tenga mejor perspectiva, yo le voy a colocar a esto un color. Y la vamos a colocar rojo. En la vista de acá vamos a ponerla, no, al revés. 5-1, así, no, mucho no. 2-1, aquí. Quiere decir que esta figura yo la tengo que rotar en torno a esto. Piense algo. Si yo a esto yo le digo que me dé la simetría axial, y yo digo esta figura con respecto a esta, se genera esto. ¿Por qué? Porque voy a rotar en torno a este eje. Y este eje que está aquí es la recta precisamente x igual a 2. Miren, aquí está. La que yo tengo aquí, miren. Y esta es la curva. Quiere decir que cuando yo roto en torno a esto, aquí se forma un cilindro.
¿Ok? Aquí se forma un cilindro. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Yo voy a tomar todas las posibles opciones que están dadas acá. Ustedes vienen, toman otra hoja y la ponen aquí. Entonces ya saben que esto, cuando yo lo voy a rotar en torno a esto, esta figura se reproduce aquí. Es como si se generara esto. Y aquí yo voy a establecer mi cilindro. Es decir, que esta es una partecita del cilindro que se va a mover para acá. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo me voy aquí y vamos a cambiar la perspectiva de esto. Vamos a ponerla 1, 2. No. 1, 1. ¿Sí? Esta me parece bien. Y ustedes dirán, profesor, ¿pero qué está haciendo? Ya se van a dar cuenta. Me voy a ir aquí. Resulta y acontece, jóvenes, que tengo que comenzar a tomar distancias acá. Yo vengo y les pregunto, desde aquí hasta aquí, ¿qué distancia hay? Cualquiera que me lo diga. 2. 2. Si yo consideré aquí este pequeño cilindrito aquí, yo vengo y hago una pregunta. Vamos a ver cómo lo visualizo bien aquí. Desde aquí, en negro, vamos a poner negro. Desde aquí hasta aquí, este sería mi eje de rotación, ¿cierto? Y desde aquí hasta aquí, esto sería una distancia cualquiera. ¿Qué nombre le puedo colocar yo a esta distancia cualquiera aquí, jóvenes? Desde aquí hasta aquí. X. X. Quiere decir que la distancia que hay desde aquí hasta aquí, ¿cuánto vale? 2 menos X. Exactamente. Entonces aquí, este valor que está aquí va a representar el radio de rotación. Entonces uno viene y dice, está listo, porque el volumen va a ser igual a la integral entre 0 y 2. 0 y 2. De 2 por pi por x, que es el radio de rotación. Pero el radio de rotación me lo acaban de decir ustedes que vale 2 menos x. Este es el radio de rotación, este. Y lo voy a multiplicar por la altura de la función. Ah, pero no tengo la altura de la función. Yo pregunto, la altura desde aquí hasta aquí, esto, ¿cuánto vale? F de X. Exactamente. ¿Y f de x cuánto vale aquí? Se los estoy señalando. X menos X cuadrado. Exactamente. X menos x al cuadrado. Entonces aquí esto va multiplicado por x menos x al cuadrado diferencial de x. Este es el eje de rotación, esta es la altura y este es el ancho.
Ya cuando yo tengo todo esto, me va a quedar que el volumen va a ser igual 2 por pi, y aquí yo tengo que multiplicar y decir la integral entre 0 y 2. Aquí tendría que multiplicar 2 por x cuadrado, x por x por x. Todo eso ya de una vez me da x elevado a la 3 menos 3x elevado a la 2 más 2x. Y todo esto diferencial de x. Si yo integro, me queda que esto es 2pi, que va a multiplicar a x a la 4 sobre 4. X a la 3 sobre 3 me queda x a la 3. Y x a la 2 sobre 2 me queda x a la 2. Y todo esto evaluado entre 0 y 2. Como el polinomio es incompleto, en 0 es 0, ni lo escribo. Quiere decir que el volumen para nosotros va a ser igual a 2 por pi, que va a multiplicar 2 elevado a la 4. Eso es 16 entre 4, eso es 4. 2 elevado a la 3, eso es 8. Y 2 elevado a la 2, eso es 4. Ah, perdón, no es 0 y 2, es 0. ¿Cuánto era la intersección? Ah, me equivoqué. 0 y 1. Bueno, ahorita lo arreglamos. Era 1, discúlpenme aquí. Era 1. Ya lo vamos a corregir. 1. Aquí. 1. Aquí. 1. Entonces aquí es... Ah, tengo que arreglarlo todo. Si lo evalúo en 1, un cuarto. Si lo evalúo en 1, menos 1. Y si lo evalúo en 1, más 1. Cancela, cancela, y me queda en todo caso que esto es pi medio. Lo que tenemos que arreglar aquí es que aquí esto sería... Vamos a considerar aquí que aquí esto era 1. Me disculpan, ¿no? Consideré mal el gráfico, ya lo vamos a arreglar. Aquí era 1. Entonces aquí esto no es 2, sino 1. Aquí este sería 0,5. Y aquí sería 1 menos x. Entonces aquí, este sería... Ya un momentico. Ah, no, está bien. Porque si yo voy a rotar en torno a esto, la distancia que hay de aquí hasta aquí es 1. Eso está bien. ¿Me explico? La distancia que hay desde aquí hasta aquí es 1, pero como yo lo voy a rotar hasta aquí, todo esto vale 2. Quiere decir que este 2 menos x está bien. Lo que está mal es el límite de integración, que era 1. 1. Aquí era 1. Entonces estamos bien. Unidades cúbicas de volumen. Y esta es la respuesta. Vamos a verificar esto con nuestro amigo acá. Perdón. Entonces voy a escribir aquí análisis integral. Entonces sería 2 que multiplica a porcentaje pi, que multiplica paréntesis a 2 menos x. Me pongo afuera, que multiplica a x menos x elevado a la 2. La variable es x y la integral era entre 0 y 1. Y me da pi medio. Perfecto. ¿Qué es lo único que nos faltaría? El sólido en revolución. Vamos a hacerlo y dejamos la clase por hoy hasta acá.
Entonces vamos a recortar un poquito aquí. Voy a quitar el reflejo. Me voy aquí 3 no, perdón. Recuerden que siempre, primero el deslizador. Y lo miden en ángulo. Dicen OK. Se van ahora a 3 dimensiones. Aquí está. Entonces ustedes dicen, bueno, yo aquí, cuando estoy aquí, me voy a simetría especular, me voy a rotación axial y digo, voy a rotar esto en torno a este eje. Y aquí donde dice ángulo lo quitan y buscan acá el ángulo alfa. Y le dicen, OK. Si ustedes le dan play a esto, vamos a poner un poquito más para acá. Miren, aquí se está formando la figura. ¿Ves? Vamos a parar un minuto y vamos a decirle que me dé el rastro. Y le damos play. Parece como una pequeña arandelita o corchetico, miren. Mírenlo. ¿Ok? Lo pueden parar allí. Lo recortan. Y aquí tienen su sólido. O sea, acabamos de calcular el volumen de este sólido que está rotando en torno al eje o la recta igual, x igual a 2 que está aquí.